Ya. Jóvenes señoritas, vamos a explicar el tema, y es el tema 3 que corresponde a este primer trimestre. Se refiere al cuento. El tema es el cuento. ¿Ya? Al igual que la novela, el cuento es un género histórico que pertenece al género narrativo. Es por eso que una de sus principales características es la de narrar una historia al lector. No obstante, el cuento y la novela, a pesar de ser ambos del género narrativo, cuentan con grandes diferencias. El cuento se ha desarrollado por siglos, adquiriendo características nuevas y complejas hasta nuestros días. Entonces, pertenecen al género narrativo. Ahora vamos a entrar propiamente a lo que es el cuento. Diremos, ¿qué es el cuento? ¿No? Bueno, es un relato breve en prosa, como todos conocemos, narra el desarrollo de un acontecimiento que sorprende, ¿no? Fascina, extraña o conmueve al lector. Puede manifestarse de manera escrita, como también puede presentarse de manera oral. La palabra cuento proviene del latín cuenta, ¿no? Que significa contar. También hablaremos aquí sobre la historia del género narrativo, no muy breve vamos a hacer. Bueno, en una época donde no existían los medios de comunicación, los relatos se transmitían de manera oral y tenían fuertes vínculos con el conjunto de tradiciones del pueblo en el que se originaban. Hasta la modernidad predominó un estilo del cuento que fue llamado cuento tradicional. Se caracterizaba por su temática como ser el origen de los seres humanos, de las especies vegetales y animales, las pasiones e instintos humanos, ¿no? Búsquedas y aventuras sorprendentes, tanto de personajes que representaban conductas colectivas, que generalmente no eran las mismas historias transmitidas por vía oral, ¿no? Eso es lo que estamos refiriéndonos al género narrativo. Bueno, ahora sí vamos a entrar a lo que es el cuento moderno. Podemos decir que a partir del siglo XIX, el cuento moderno centra su atención en los individuos, en las personas que expresan un desconocimiento total o parcial del funcionamiento de las cosas y el mundo. Esta actitud, ¿no?, es resultado de un mundo cada vez más cambiante y dinámico. Genera una incertidumbre en la conciencia moderna. Los escritores recogen historias, ¿no?, recogen anécdotas, acontecimientos insignificantes de la cotidianidad, o sea, de la vida cotidiana, para llegar a convertirlos en narraciones extraordinarias. El cuento moderno, podemos decir que, a diferencia del cuento tradicional, eh, ahonda en la forma, o sea, es decir, que al autor le interesa no solo qué se cuenta, ¿no?, sino cómo se cuenta, cómo se llega a contar, y tiene que llegar a trascender el cuento moderno, ¿no?, hacia las personas. Entonces ahora vamos a ver cuáles son los elementos del cuento. Ya, sobre los elementos del cuento, en primer lugar vamos a ver cuál es, primeramente, entra el suceso único, el primer elemento. ¿Qué quiere decir? Que un cuento se centra en un único suceso.
es decir, se ocupa de un acontecimiento que se desarrollará de principio a fin. O sea, se ocupa de una sola motivación. ¿Ya? Es el primer elemento. Luego tenemos el elemento de la brevedad. Acá, en relación con el elemento anterior, se encuentra la brevedad. Para contar un suceso, no se precisan muchas palabras, nos dicen, ¿no? El acontecimiento que se narra no debe prolongarse más allá de lo que se necesita para desarrollarlo y explicarlo. Debemos decirlo en pocas palabras y seguir adelante con el cuento. Como vemos acá, el cuento debe ser breve y con motivación, nos dice, ¿no? Debe poder leerse en una sesión de lectura y producir sobre el lector un efecto de motivación. Seguimos con los elementos del cuento. Luego tenemos la tensión y efecto del cuento. O sea, la narración de un cuento debe ser un mecanismo preciso, como un reloj, ¿no? En ambos, cada elemento contribuye a crear un suspenso progresivo que llegue a un final inesperado, llegue a sorprender, en este caso, al lector. Y para lograr este propósito, el cuento es perfecto porque nada está de más y nada le falta. ¿Bien? Tiene que ser bien preciso. Otro elemento tenemos, como vemos acá, la narración y tiempo. O sea que el cuento narra un suceso acabado. Por tanto, se sitúa siempre en el pasado, no en tiempos pasados. Y la peculiaridad de narrar sucesos acabados que adquieren vigencia, es decir, se vuelven presentes en el momento en el que el lector lee el cuento. ¿Qué quiere decir esto? Que un cuento que está en tiempo pasado, pero el lector cuando lo lee tiene que hacer de cuenta que está en el presente, ¿no? A eso se refiere la narración y tiempo. En este proceso que se comprenden las causas y consecuencias que originaron el suceso narrado, o también puede generarse dudas al respecto. El narrador y el punto de vista desde donde se presentan los hechos son de gran importancia en el cuento moderno. El suspenso que se desarrolla en el lector depende de cómo se narra la historia, ¿no? Si esta causa interés y curiosidad. Pasamos ahora para ver un último elemento del cuento, que es los personajes. Una de las diferencias esenciales entre el relato tradicional y el cuento moderno es que los personajes asumen roles diferentes. Podemos decir que en las narraciones tradicionales, los personajes son los que desarrollan la acción, ya que participan activamente del conflicto. Se buscan, se encuentran, se enfrentan. En estos relatos aparecen el protagonista, el antagonista y personajes secundarios que están unidos por su papel en una historia extensa, ¿no? Ahora podemos decir de que en el cuento moderno el desarrollo de la acción no está centrado en los personajes precisamente, sino en el suceso único, en el efecto del cuento que se construye en el protagonista. O sea, podemos decir que los personajes tienen una importancia secundaria en el cuento moderno y su presencia más bien está en función de la historia central, que debe crear un efecto en el lector, ¿verdad? Esos son los elementos del cuento. Ahora pasamos a la estructura
del cuento, cómo debe estar estructurado un cuento. Primeramente, vamos a citar la introducción o exposición, como vemos acá en el cuadro. Aquí se dan los elementos necesarios para comprender el relato, como introducción. Se presentan los rasgos de los personajes, se dibuja el ambiente en que se sitúa la acción y se exponen los sucesos que originan la trama. ¿Bien? O sea que la introducción es una especie de presentación de los elementos que conformarán el relato. En primer lugar, será breve, clara, sencilla, ¿no? Y en ella quedarán establecidos el lugar de la acción y los nombres de los personajes principales. Todo esto como introducción. Luego tenemos el nudo o desarrollo, también podemos decir desarrollo o nudo. ¿A qué se refiere? Consiste en la exposición del problema que hay que resolver. O sea, va progresando en intensidad a medida que se desarrolla la acción y llega al clímax, al momento más importante o punto culminante, podemos decir, ¿no? Para luego declinar y concluir en el desenlace. O sea, el desarrollo o nudo constituye la parte principal del cuento. En otras palabras, también podemos decir que es el cuerpo del cuento, la parte central, ¿no? Y lo esencial. El mecanismo de la exposición cobra aquí movimiento y desarrollo, ¿no? Del acierto también estético y psicológico del autor para manejar los diversos elementos, ¿no? En la cual dependerá en gran parte el valor de la obra, no el mensaje del cuento más que todo en este caso. Luego tenemos el desenlace. En la estructura del cuento tenemos 3 puntos. Ya hemos visto el primero, el segundo, ahora vemos el desenlace, que simplemente el desenlace resuelve el conflicto planteado. Acá concluye toda intriga, ¿no? Que forma el plan y el argumento de la obra o del cuento. Es la última y esencial parte del argumento. Como vemos acá, nos dice que presenta la solución a los conflictos de la acción. O sea, el desenlace es el final del cuento, en otras palabras. Es así entonces como hemos visto la estructura del cuento. Y con esto, jóvenes señoritas, hemos terminado de explicar este tema sencillo que, bueno, está en el programa de estudios como nivelación, ¿no? Para este primer trimestre que estamos viendo todos los contenidos. Entonces, jóvenes señoritas, muchas gracias y será hasta la próxima.